Navegando por esta aplicación te llamó la atención y decidiste escucharnos. Nosotros somos el podcast de medicina interna de los hospitales IMA San Pablo. Me presento. Mi nombre es Pablo Bisonó. Practico medicina desde los últimos 26 años. Mi especialidad, medicina interna. Y te preguntarás, ¿qué realmente es medicina interna? Bienvenidos al podcast de medicina interna de los hospitales IMA San Pablo. El día de hoy tengo el privilegio de tener a mi lado a una de mis compañeras de trabajo, la doctora Graciela Latayadi. Hoy día es la directora de nuestros intensivos. Ella es especialista en neumología y en cuidado crítico. El tema que hoy día queremos presentarles es la apnea del sueño. Muchas personas que tienen esta condición no tienen diagnósticos correctos hechos y gran parte de ellos pues se corren un riesgo alto de tener eventos, quedarse dormidos en actividades del diario vivir. Para eso pues le he pedido a la doctora Graciela Latayadi pues que nos oriente en referencia a lo que es la apnea del sueño. Así que bienvenida, doctora. Gracias por tenerme. La apnea del sueño es básicamente que usted se asfixia durmiendo. Normalmente hay muchas razones por las cuales esto puede ocurrir. Básicamente la lengua, que es un músculo, se suelta. Entonces, si nuestra garganta de por sí es más pequeña de lo normal, por múltiples razones que vamos a discutir, eso causa que la lengua entonces, al perder su tono, al caerse cuando usted se duerme profundo, toque la parte de atrás de la garganta y el aire simplemente no pueda pasar y usted se asfixia. Eso causa múltiples problemas porque literalmente le falta el oxígeno, baja el oxígeno en su sangre y usted empieza a asfixiarse. Eso causa el que entonces su cerebro trate de despertarlo para que usted respire, la lengua coja tono y se suba y abra la garganta. Eso va a causar entonces el que usted nunca duerma profundo todo el tiempo que debería durante la noche porque su cerebro lo va a estar despertando. No lo va a estar despertando la conciencia, aunque hay muchas veces que sí ocurre que el paciente despierta asfixiado buscando aire desesperado. La mayoría de las veces eso no va a ocurrir, simplemente usted va a despertar a un estadio de sueño más llano. Nosotros tenemos varias profundidades de sueño y la apnea donde ocurre mayormente es en los dos estados de sueño más profundos. Así es que el cerebro lo despierta a estadios de sueño más llano, en donde la lengua tiene tono y no lo asfixia, pero entonces usted pasa toda la noche durmiendo llanito, no duerme profundo. Al no dormir profundo no tiene lo que se llama sueño restaurativo, que es el sueño en donde usted descansa, en donde el corazón descansa, en donde todos sus músculos descansan. Entonces al otro día usted está bien cansado. Eso de quedarse dormido no es una característica de todos, ¿verdad? Hay personas que simplemente eso no les ocurre, simplemente tienen un poco más de sueño de lo normal, pero si se sienten cansados, se deprimen. Está asociado a depresión formalmente y empiezan a tener otras complicaciones que son más sistémicas aún, como por ejemplo les sube la presión, les dan arritmia cardíaca, les sube el pulso por múltiples razones que vamos a discutir más adelante. Dentro de esos niveles de profundidad de sueño, cuando el paciente tiene apnea, llega hasta un punto y de ahí nuevamente sube a una profundidad menor, o sea, sí, a una superficie menor. Sí. Pregunto, ¿llega a despertarse el paciente? Podría despertarse. En las apneas severas típicamente el paciente literalmente se despierta buscando aire y eso puede ocurrir múltiples veces al punto de que puede evitar que el paciente duerma durante toda la noche, solo puede dormir 2 o 3 horas. Hay pacientes que también pueden dormir sentados y sentados se sienten mejor. La razón de eso es obvia. Esto es una obstrucción mecánica. La lengua se cae y se pega al paladar. Al usted estar sentado, la lengua
se va más hacia adelante y entonces no se asfixia tanto. Pero sí, típicamente despiertan múltiples veces, aunque no siempre van a despertar. No tiene que despertar en la noche para tener apnea. Solo puede despertar nada más que a sueño llano, y eso de la única manera que lo vamos a saber es con un estudio de sueño para poder determinar eso. Bien. ¿Quién está más propenso a tener apnea del sueño? Bueno, típicamente a más edad, mayor riesgo de apnea. Los hombres son más propensos que las mujeres y en las personas obesas. También hay personas que tienen gargantas pequeñas de naturaleza, ya sea porque tienen unas amígdalas bien grandes, porque tienen un paladar blando bien prominente, o sea, nacieron literalmente con las características que los van a poner a riesgo de la apnea del sueño. En pacientes que tienen condiciones como esta, ¿qué otros órganos usualmente están afectados con la apnea? Bueno, esa es la pregunta literalmente más importante, porque esas complicaciones en los otros órganos son lo que van a causar el que la apnea sea tan importante para nosotros los médicos. Cuando una persona se asfixia durante el sueño, literalmente el cuerpo se va a poner en un estado de estrés. La presión va a subir y el pulso va a subir porque usted se está asfixiando. Así es que, ¿qué pasa con esto? El cuerpo va a tratar de sobrellevar esa situación. Aparte de subirle la presión, subirle el pulso, en ese momento ya usted está a riesgo con la presión alta de que le dé un stroke, que eso es literalmente que no le va a llegar sangre a su cerebro. Aparte de eso, puede tener arritmias cardíacas o un infarto al corazón agudo. También puede tener simple y sencillamente muerte súbita secundaria a una arritmia cardíaca. Como ven, todas esas cosas no son cosas que podemos obviar. Esa es la importancia de atender la apnea a tiempo. Otras cosas que pueden ocurrir también es el que al el oxígeno bajar en la sangre, el cuerpo trata de sobrellevar eso y entonces sube la presión dentro de los pulmones para que esa sangre que tiene poco oxígeno se quede más tiempo dentro del pulmón y pueda obtener el poquito de oxígeno que queda en los pulmones. Eso va a causar lo que se llama hipertensión pulmonar, en donde las presiones aumentadas en el pulmón hace que usted no pueda respirar bien a largo plazo. Esa hipertensión pulmonar también tiene otra complicación cardíaca en donde va a dañar el lado derecho de su corazón. Así es que, como pueden ver, hay múltiples complicaciones que pueden ser simple y sencillamente mortales. El cardiólogo es el que va a determinar si ya usted tiene daño asociado o no, ¿verdad? Y qué cosas hacer entonces para evitarlos. Típicamente las personas que tienen apnea severa cuando se diagnostican ya tienen un poco de cambio de hipertensión pulmonar, ya tienen un poco de cambio de daño del lado derecho del corazón, etcétera. Otro médico que es importante también son los internistas. Para mí son los más importantes porque típicamente el paciente no viene directo donde mí, el paciente viene referido del internista porque piensa el médico que este paciente puede tener apnea por las cosas que les está diciendo. Doctor, no puedo concentrarme, doctor, me canso mucho durante el día, me quedo dormido en las esquinas, o mi pareja dice que me tiene que estar dando codazos en la noche para que yo deje de roncar. Todas estas cosas son banderas rojas que demuestran que hay un problema. También personas diagnosticadas con hipertensión pulmonar o con arritmias cardíacas nuevas, hay que hacerle un estudio de sueño porque la probabilidad de que esas arritmias, esa hipertensión sistémica sea causado por la apnea es bien alta. Así es que nosotros dependemos de que los internistas y los médicos primarios se den cuenta de estos síntomas y nos envíen al paciente para nosotros hacer la polisonografía, que es el estudio de sueño, y diagnosticarlo y tratarlo. También a veces nos llegan de neurólogos porque el paciente empieza a tener problemas de memoria, problemas de concentración y también se deprimen. Y entonces los neurólogos también son especialistas en sueño algunos y ya determinan que está ocurriendo un problema y los envían para diagnóstico y tratamiento. Seguro, seguro. Pregunto, doctora,
¿Conoces alguna data relacionada a accidentes de todos tipos, pero más automovilísticos relacionados a esta condición? En Estados Unidos, la última data del 2020, había casi 1 millón de personas que tuvieron accidentes secundarios a la apnea del sueño y al quedarse dormido total o parcialmente. De esto, como 1.400 murieron a causa de este problema. Accidentes catastróficos asociados a la apnea. Voy a interrumpirte un segundito en esa misma línea. Tengo entendido que para un chofer de camiones en los Estados Unidos es necesario, o sea, no es una opción, necesita tener la evaluación de un neumólogo y pasarlo, obviamente, para poder conducir un vehículo de esto. En Estados Unidos y en Puerto Rico. Okay. Yo tengo pacientes, tengo uno conductor de guaguas de niños que todos los años yo tengo que darle un certificado. Él me trae el reporte de su máquina. Las máquinas tienen un chip en donde se guarda toda la información de cuánto usted duerme, cómo duerme, si tiene liqueo, la máscara, todas esas cosas. Él me trae el reporte y con eso yo escribo una certificación de que él está usando su máquina 100% del tiempo y que por lo tanto él con su apnea no es un riesgo para él conducir esa guagua con todos los niños. También tengo paramédicos que hacen turnos de noche, etcétera, lo cual puede alterar y empeorar la apnea. Y entonces también me requieren un certificado, su empleador, un certificado de que ellos están usando la máquina un 100% para ellos poder estar seguros que esa persona no añade un riesgo a ese trabajo guiando sin dormir bien. El 80% de las personas con apnea no están diagnosticadas. Normalmente en Puerto Rico la incidencia de apnea es como 9%, pero la realidad es que estamos seguros que es mucho más alto, por lo menos un 20 y pico, 29, 30%. Y el problema es el que las personas por alguna razón le tienen miedo al dormir con la máquina, malas experiencias de otros pacientes, y entonces eso hace que evite que ellos busquen ayuda y que vayan y se hagan el estudio, utilicen su máquina, etcétera, y entonces eso hace que todavía siga sin diagnosticar una cantidad de gente muy grande y que complique la situación de los accidentes de carro y de las muertes por quedarse dormido, etcétera. Me gustaría saber qué es un CPAP y qué es un BiPAP. Normalmente, para nosotros diagnosticar la apnea, el paciente debe dormir en un sitio en donde se va a hacer un estudio que se llama polisomnografía. Ese estudio lo que hace es que mide las ondas del cerebro, nos dice exactamente en el estadio de sueño en que el paciente está. Se monitorea cómo fluye el aire en su nariz, las ondas del cerebro, como les dije, el electrocardiograma, el corazón, el ritmo cardíaco, etcétera, el movimiento del cuerpo, de las piernas, etcétera. Eso se toma durante toda una noche y se determina, basado en las ondas del cerebro, cuán llano o cuán profundo usted durmió, cuánto por ciento usted tuvo de sueño profundo, de sueño llano, a cuánto por ciento bajó su oxigenación dormido, si roncó, si no roncó. Luego de que están diagnosticados, a veces en el mismo estudio, a veces requieren otro estudio, se le pone una maquinita que puede ser un CPAP o un BiPAP. Y voy a eso. Para que el CPAP o el BiPAP sea efectivo, simplemente lo que hacen es tirar un chorrito de aire que abre la garganta. Como les había explicado, la apnea es que la garganta se bloquea con la lengua pegada en el paladar de la parte de atrás de la garganta. ¿Qué pasa? Eso es una obstrucción mecánica simple. Así es que se crean estas máquinas que lo que hacen es tirar un chorrito de aire con presión que literalmente levantan la lengua y abren la garganta
para que el aire pase. ¿Cuánta presión? Va a depender del tamaño de la garganta del paciente. Del resultado de la prueba. Exacto, el resultado de la prueba, del tamaño de la lengua, de muchas cosas que son las que causan la obstrucción. Varios tipos de máquinas. Estos son CPAPs normales. CPAP quiere decir que la presión positiva que se le está tirando de aire al paciente es constante. O sea, es un flujo de aire constante que está abriendo esa garganta. ¿Qué pasa cuando el paciente necesita una presión que es tan grande que si tuviera esa presión constante no podría exhalar, su aire no podría salir? Pues entonces para eso se crearon los BiPAP, Bi-Level, 2 niveles de presión, en donde una es para que el paciente inhale, respire, y ahí le tira la presión alta, abre la garganta y el paciente respira bien. Perfecto. Y cuando va a exhalar, o sea, a botar el aire, la presión baja a una presión más bajita, que el aire del paciente pueda salir sin la obstrucción de la máquina. ¿Okay? Esas son dos cosas tan sencillas como esa. Me gustaría que me describieras aquí las mascarillas. Claro. Una de las cosas que son más importantes para los pacientes y que evitan que los pacientes usen sus máquinas son las mascarillas. Esto es de las cosas que para mí son más importantes, aún más importantes que las mismas máquinas. La importancia de esto es el que usted sepa que hay una alternativa de comodidad. Y si la primera que usted le dieron, usted no se siente cómodo, no la tolera, le lacera la cara, hizo alergia, todo lo que a usted se le puede ocurrir que sea un problema, usted se lo va a decir al médico, porque tenemos cientos de máscaras diferentes en modelos diferentes que pueden ajustarse a usted y ser más cómodas. Pregunto directamente, ¿es más común el proceso de apnea en el varón que en la mujer? Sí, eso está ya estudiado, es típico en hombres. Ahora, no es exclusivo de hombres. Las mujeres también pueden tener apnea del sueño y los niños. Típicamente, dentro de los factores de riesgo, aparte de ser hombre, también es la edad y el peso. La obesidad está asociada a apnea del sueño, aunque no todas las personas obesas tienen apnea y no todas las apneas son solo en pacientes obesos. Ok, doctora, algunos de nuestros pacientes han tenido la experiencia de haber hecho cambios significativos en su peso, en otras situaciones de su salud que les han permitido mejorar en este diagnóstico de apnea del sueño. ¿Cuál es su experiencia? Sí, la apnea del sueño normalmente, sobre todo cuando se asocia a la obesidad, los pacientes que, por ejemplo, se hacen cirugía bariátrica o rebajan de peso masivamente, pueden controlarla al punto de que se pueden literalmente curar de la apnea. No solo tiene que ser una pérdida de peso masivo, hay personas que están en un punto en donde con solo rebajar 20 libras o un poco de peso se corrige. Última pregunta, ¿dónde acudir en los hospitales IMA San Pablo para poder realizar los estudios de apnea? Dentro de IMA tenemos el San Pablo Sleep Centers, el sitio es de 2 de nuestros facultativos. Ellos pueden hacerle un estudio de sueño y comenzar con el proceso para luego entonces después el neumólogo ordenarle la máquina, darle seguimiento y etcétera. Tremendo, tremendo. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido extenso sobre el tema de apnea del sueño y ese es el propósito de este podcast de medicina interna de los hospitales IMA San Pablo. Así que, doctora, muchas gracias a ustedes, público, gracias por estar con nosotros. Así que será hasta una nueva entrega programada próximamente durante la semana. Muchas gracias.